Seguimos con la ponencia siguiente, es modelización de frentes rocosos a partir de técnicas de estereoscopía digital. Está a cargo del ingeniero Fermín Sánchez, director de la Asociación México Subterráneo. Buenas tardes, Fermín. Voy a hacer una pequeña presentación tuya. Fermín es ingeniero civil, graduado en la UNAM en 1994, posgraduado en en geotecnia en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde realizó también estudios de doctorado, obteniendo el grado de estudios avanzados en ingeniería civil, y donde trabajó como investigador entre los años 2000 y 2005. Ha participado en el diseño y construcción de más de 60 túneles en México y España, y trabajado como asesor de múltiples dependencias gubernamentales y empresas del sector privado. Ha publicado varios artículos internacionales sobre modelización constitutiva de materiales geotécnicos y sobre cálculo de obras subterráneas, y ha dictado varios cursos de diseño de túneles y mecánica de rocas en México, Argentina, España, Colombia, Chile y Perú, así como varias conferencias sobre diseño de túneles en congresos y simposios en México y otros países. Actualmente es el director técnico de la empresa Consultec Ingenieros Asociados y GEOSA. Es profesor de matemáticas aplicadas en el diseño de obras subterráneas, métodos numéricos y diseño de sostenimientos en el programa de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México. También pertenece al cuerpo de profesores del Comité de Educación y Entrenamiento Internacional de ITACET y al Grupo Internacional de Diseñadores de Macaferri Underground Solution. De 2018 a 2020 fue presidente de la Asociación Mexicana de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS, y actualmente dirige la Asociación México Subterráneo. Te escuchamos, Fermín. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Allá ustedes, para ustedes ya es más tarde que para nosotros aquí, de este lado. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, en primer lugar, por la presentación. Y bueno, ya mi charla va a ser algo que tiene bastante que ver con lo que se presentó esta mañana por parte de Franz Weichenberger. Habló de estos sistemas digitales tridimensionales para ir construyendo la geología. Franz nos dio un panorama bastante general o global de cómo vamos haciendo toda la estructura interna de una obra subterránea, y yo voy a utilizar la misma técnica. En principio debe ser el mismo programa que utilizan ellos que utilizamos nosotros, pero ya aplicado directamente sobre frentes y con fines geomecánicos, bueno, primero de caracterización y después geomecánicos. No sé si no todo el mundo estará familiarizado con la técnica digital de estereoscopía moderna, ¿no?, que se utiliza, la fotografía tridimensional, y cómo esta herramienta además tiene las aplicaciones directas para hacer geología sobre modelos digitales tridimensionales. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Y vamos, me dicen por favor si todo el mundo, si se ve bien, me imagino que sí, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer una brevísima presentación del, no sé por qué no camina esto, a ver, sí. El sistema el que utilizamos aquí en México es ShapeMetrics. Hasta el momento es el único que conozco. Es una casa austríaca que lo desarrolló originalmente en la Universidad de Graz como parte de un doctorado. Y bueno, básicamente el principio de la estereoscopía es el mismo que la estereoscopía original. Se tiene que hacer un par de fotos perpendiculares al macizo rocoso en cuestión con una cierta distancia. Para eso tenemos una herramienta que son estas dianas, ahorita vamos a ver una foto, cómo se posicionan cerca del frente, y esas dianas después nos permiten también georreferenciar y tomar distancias precisas de los puntos distintos de la fotografía. Lo demás es una cámara digital común y corriente. Lo único es que el lente de la cámara sí está calibrado para que lo reconozca el software, y lo demás, pues nada más. Entonces,
El programa, el software tiene una serie de módulos. El principal es el que junta, el que hace el montaje del par estereoscópico. Entonces, evidentemente, tenemos que tomar una foto izquierda, una foto derecha, con unas ciertas reglas, digamos, de distancia y perpendicularidad y todo eso para que el programa la construya adecuadamente. Y ya el programa, pues, solito hace el montaje, ¿no? Después de crear el montaje, ya podemos hacer una primera vista y ver la calidad más o menos de la fotografía tridimensional. También tiene un elemento que indica más o menos si es de buena calidad o si es de mala calidad o si es regular calidad. Entonces, por eso hay que tener también cierta experiencia en cómo tomar las fotos. Y este modelo se puede rotar, se puede ampliar, se puede girar, se puede todo lo que sea, ¿no? Luego viene el módulo de normalización, que aquí es donde entran las dianas, ¿verdad? Entonces, hay ciertas posiciones específicas de esas dianas con los tripiés que vemos aquí. Entonces, se configura de tal manera que la posición de las dianas, tal que el programa sepa que la distancia exacta entre una diana y otra es la que nosotros especificamos, ¿vale? Y finalmente, el módulo de referencia, ahí es donde nosotros ya le podemos dar directamente sobre puntos específicos las coordenadas, digamos, UTM, que podemos también levantar con una estación total, y entonces ya nos georreferencia perfectamente el modelo en su posición en el espacio, su orientación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después viene la herramienta propiamente geológica, el módulo geológico, que a partir de esta construcción, bueno, la construcción es el modelo físico, es un modelo en CAD, es un modelo de triangulación, un TIM como cualquier otro, y ya el módulo de geología, digamos, es el que nos permite determinar los planos de discontinuidad, los espaciamientos. El programa, él solo sabe detectar los planos, ahí donde encuentra que varios puntos de la malla están en un mismo plano, pues te los más o menos los localiza, es unas ciertas regiones, etcétera, etcétera, y como está referenciado, pues ya directamente podemos pasar a crear los estereogramas correspondientes, agrupando por familias, con sus códigos de colores, etcétera, etcétera. Podemos hacer los mapas estructurales también en 3 dimensiones, y evidentemente todo esto después es exportable a cualquier otro software que nos permita trabajar en la tridimensionalidad, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un túnel de cómo se ponen las dianas. Nosotros, para que sea perfecta, normalmente utilizamos 3, y normalmente las ubicamos con estación total, entonces así ya el error es prácticamente nulo, ¿no? Obviamente en las zonas, digamos, laterales y eso, sí hay un poquito de distorsión dependiendo de la profundidad de campo que utilicemos en la lente. No conviene mucho usar, digamos, gran angular, o sea, normalmente tomamos con 50 de distancia focal o con 100 más o menos, que las fotos se deforman menos y tenemos mejor resultado. Ahora, no siempre se puede porque a veces no te da la distancia, ¿no? O no puedes alejarte lo suficiente. Pero bueno, y aquí pues también otra herramienta que es muy útil, o una aplicación directa que podemos hacer servir muchísimo, es la determinación de los tamaños de bloques. Con eso alimentamos muy bien la clasificación geomecánica del RMI de Palmstrom, que es una clasificación que usamos mucho nosotros y que nos da muy buenos resultados, que también más o menos la podemos correlacionar con el RMR de Wieniawski, con el RMI. También esta herramienta nos permite sacar índices RQD en diferentes direcciones. Simplemente trazamos una línea sobre el modelo tridimensional y vamos contando las discontinuidades, y podemos hacer, ya no trabajamos tanto con el RMR nosotros, con el RQD, porque sabemos que es totalmente dependiente de la orientación, pero lo que hacemos nosotros es juntar los números de fracturas por metro cuadrado, y eso también se puede hacer de manera muy fácil. Una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que obviamente,
cuando hay un avance en el túnel, pues llegamos los geólogos, los geotécnicos, a hacer un levantamiento básico, digamos, las discontinuidades básicas y alguna toma de datos, rugosidad, apertura, alteración, todas estas cosas las hacemos más o menos rápido. Y después todo el trabajo ya de determinación de planos y todo eso lo hacemos digitalmente. ¿Qué pasa? Que en la obra, los geotécnicos de frente o los geólogos siempre somos una molestia y todos siempre nos quieren echar porque paramos la producción durante unos minutos o una media hora o así en la que nos acercamos al frente, que después está el tema de la seguridad, porque ya actualmente es difícil que te dejen acercarte al frente antes de poner el shotcrete, pero si ponen el shotcrete, entonces te manchan el frente y entonces ya no se puede apreciar bien, como vemos en esta foto, por ejemplo. Y a veces tenemos que utilizar el manipulador o algo para subirnos a la parte alta donde no alcanzamos a llegar físicamente con la brújula y con nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, hacemos la toma que se hace en 5 minutos, hacemos una toma de datos rapidísima en el frente, ya nos quitamos y dejamos que las máquinas la rezaga y todo siga trabajando y ya no nos ganamos la enemistad de los jefes de frente, ¿vale? Y además minimizamos el riesgo. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Aquí vemos diferentes planos de discontinuidad, cada color corresponde a su familia, etcétera, etcétera. Y voy a hablar rapidito de un caso práctico que trabajamos. En principio fue un caso que desarrollamos para una tesis de máster y también nos permitió ir avanzando mucho en el perfeccionamiento de estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un trabajo hace unos años para hacer una revisión de un sostenimiento de hormigón proyectado y el reto de este trabajo era trabajar con la rugosidad del perfil excavado. Evidentemente las excavaciones en roca suelen ser muy, muy irregulares y también dependiendo de la calidad de las voladuras, evidentemente, pero bueno, hicimos un modelo que ya lo voy a ir explicando a continuación y bueno, esta es una de las fotos del frente. Teníamos 3 familias de discontinuidades claramente definidas, eran dominantes, con distintos espaciamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente es el estereograma. Y bueno, esta lámina explica un poquito la teoría de cómo influye la rugosidad del perfil excavado en el comportamiento de los sostenimientos, ¿no? Entonces, tenemos desde suelos o roca masiva con cortes suaves, o voladuras de buena calidad en roca masiva, o rocas estratificadas donde muchas veces las sub y sobreexcavaciones se orientan muy preferencialmente hacia la estratificación, o la roca fracturada convencional, donde pues tendremos siempre perfiles rugosos. Entonces, el hormigón proyectado nunca va a ser una capa homogénea de espesor específico, sino que va a ser una cosa rugosa con espesores variables y es muy difícil analizarla estructuralmente como si fuera un arco portante. De hecho, eso prácticamente no se debe de hacer a menos que sea un espesor ya muy considerable, ¿no? Entonces, entre la forma del contorno excavado y lo que llamamos la técnica de recubrimiento, podemos, dependiendo de los espesores y de la técnica como proyectamos el hormigón, podemos establecer ciertas geometrías más o menos estandarizadas de acuerdo a ciertos parámetros que tienen que ver con las orientaciones de los diferentes, digamos, planos de la superficie excavada, los ángulos de los vértices, las distancias entre vértices, entre entrantes y salientes. Todo eso son datos geométricos que determinamos a partir de un levantamiento riguroso. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante y ya después podemos hacer con un simulador de un generador de perfiles, que es un simulador que alimentamos a partir de datos estadísticos, podemos hacer sostenimientos o capas de hormigón proyectado equivalentes y representativos. Entonces, aquí esta es una vista en 2 dimensiones del frente de excavación que vimos anteriormente. Y en 2 dimensiones se generan básicamente estos posibles bloques
digamos que son los bloques que tienen una admisibilidad cinemática, y esos bloques pueden desencadenar distintos tipos de mecanismos. Entonces, estudiando primero en 2 dimensiones lo que podía suceder, determinamos que iba a haber 4 posibles mecanismos de deslizamiento de bloques o de cuñas con sus correspondientes solicitaciones sobre la capa de hormigón proyectado. Entonces dijimos, bueno, por ejemplo, el mecanismo 1 es el desprendimiento de este bloque, y ¿qué le va a pasar al hormigón proyectado? Pues va a tener una falla por cortante en este caso, ¿no? En otro mecanismo definimos, por ejemplo, la caída del bloque de letra C, que deja sin apoyo el bloque B gira, por lo tanto tiende a romper por momento flector al hormigón proyectado, y entonces hay que analizar localmente el hormigón bajo este tipo de solicitación, ¿no? Aquí de lo que se trataba era de hacer un análisis general, digamos estadísticamente equivalente a un tramo de túnel, sobre las solicitaciones específicas puntuales de la capa de hormigón proyectado, ¿no? Aquí tenemos otro mecanismo en el que puede desprender la cuña D, esta verde, y entonces también compromete al hormigón en cortante y en flexión. Y aquí tendríamos la falla de estas lajas, estas especies de, como si fuera una losa, que puede fallar por pandeo, y al fallar por pandeo, pues evidentemente compromete al shotcrete también en forma de flexiones, y si se deformara, pues le dejaría espacio a los bloques de letra F para generar un nuevo mecanismo. Entonces, todo esto también se pasó a la tridimensionalidad. Ahí están los mismos mecanismos, pero en un modelo tridimensional. Lo que ven aquí abajo es el frente real de la excavación, y lo demás es un modelo de sólidos en el que metimos directamente las 3 familias de discontinuidades. Aquí es un modelo, digamos, sencillo, porque le metimos así como en promedio todas las discontinuidades que tuvieran 1 metro de separación, pero se puede hacer todo lo refinado que uno quiera, ¿no? Aquí hay otra vista del frente. Lo que vemos aquí es el frente real de la roca, obviamente con una textura bonita de un programa que te permite poner las texturas, pero aquí vemos los 6 posibles bloques que pueden tender a movilizarse y generar un cierto mecanismo. Y aquí, pues, por ejemplo, una de las cuñas que podría desprenderse y deslizar hacia el frente de excavación, aunque tenía poca inclinación, pero bueno, simplemente es un ejemplo de cómo podemos analizar individualmente también esas cuñas. Entonces, los primeros análisis que hicimos fueron en elementos finitos, en plan así bastante sencillo, un poquito para ilustrar esos mecanismos y cómo podían poner a trabajar a la capa de hormigón. Este es el mecanismo. Esos son todos los mecanismos juntos, o todos los bloques deslizando juntos, y este es otro mecanismo posible, que me parece que es el mecanismo 2. Ahora va a empezar a desprenderse, un poquito. Desprendemos esta laja, rompemos el hormigón proyectado, y bueno, y entonces se suelta la otra cuña, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de los perfiles reales de excavación? Obviamente la tecnología más puntera y más impresionante y hermosa es el túnel scan de Amberg, donde podemos hacer levantamientos con una precisión altísima antes y después de colocado el sostenimiento, lo cual nos puede tener un panorama muy preciso de cómo es realmente esa capa de shotcrete. O podemos hacerlo en plano un poquito más artesanal, que es lo que hicimos nosotros en su día con este tramo de túnel. Estas líneas que ven aquí son las excavaciones, es un montaje de 20 metros de túnel, estas secciones sacadas con la estación total Leica. Entonces es un poquito más laborioso y también estorbas al personal de túnel, pero bueno, esto era parte del trabajo que estamos haciendo. Entonces, a partir de estas secciones, como dije, se toman una serie de datos importantes geométricos, que desafortunadamente no da tiempo de explicar toda la metodología, pero esos datos hacemos que con esos datos se alimente una rutina que programamos nosotros, que la llamamos el simulador de perfiles, que es un generador de congruencia lineal,
con técnicas medio estocásticas y estas cosas que va a partir de datos y una base de datos muy grande de todos los perfiles que levantamos. Por ejemplo, aquí viendo esto que vemos sería la distancia entre los vértices de la excavación y la línea teórica de excavación, y tenemos algunas líneas de tendencia, etcétera, etcétera, y esos son los datos que vamos a introducir en nuestro generador. Hacemos un tratamiento estadístico de todos esos parámetros, digamos, que alimentan el programa, y con eso ya echamos a correr el software y obtenemos, por ejemplo, esta línea roja, que es un perfil simulado que es estadísticamente equivalente a lo que ocurre en un tramo, en este caso, de 20 metros de túnel, ¿no? Entonces, obviamente no podemos hacer un perfil simulado de todo el túnel, escogemos sectores donde digamos que las condiciones geotécnicas y de excavación sean similares, entonces más o menos un tramo de 10, 20 metros es algo que se puede hacer relativamente fácil, ¿no? Y lo mismo podemos hacer una vez que se pone la capa de hormigón proyectado, y aquí ya tenemos la superposición de los dos perfiles, el de roca excavado y el de hormigón. Entonces ya podemos ver cómo esta capa de hormigón proyectado pues tiene variaciones muy importantes en su espesor, y algunos puntos prácticamente sin espesor, otros muy gordos. Entonces, claro, esto no se puede analizar como una estructura de arco portante, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es analizarlo con elementos sólidos de medio continuo, donde metemos ya leyes constitutivas específicas para el hormigón proyectado, que también pueden tener en cuenta la evolución, las propiedades en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí vemos más o menos cómo se comprometen ciertos sectores. Aquí sí que tenemos una capa homogénea de shotcrete, eso lo hacemos con otra técnica que nos da un cierto espesor equivalente. Para este tipo de análisis estructurales sí conviene más usar un equivalente, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, obviamente ya con eso obtenemos los diagramas de esfuerzos, de axiales y momentos, y podemos revisarlos con el diagrama de capacidad de carga del hormigón proyectado, y ver más o menos si todo va a estar más o menos en orden, o vamos a tener que aumentar el shotcrete o lo que sea, ¿no? Aquí vemos los mecanismos con todas las juntas, y pues aquí ya con el modelo más realista, el que tiene la forma de los perfiles simulados que utilizamos, pues vemos cómo pues los momentos axiales cortantes pues distan mucho de ser los clásicos bonitos que tenemos cuando hacemos un análisis con un elemento placa o shell o viga o lo que sea, ¿no? Tenemos cosas muy diferentes, pero esto nos permite hacer una revisión, como dije hace un rato, a nivel local, ¿no? Aquí podemos ver que hay puntos en donde localizan la posible fractura de las capas de hormigón, y bueno, y eso sería, digamos, la parte de análisis estructural. Luego también podemos hacer los análisis individuales de bloques. Por ejemplo, a partir de este modelo 3D que sacamos con ShapeMetrics, podemos hacer, a ver, un sector que abarca una zona donde se presenta una cuña. Aquí vemos ya el modelo digitalizado, y podemos ver que como podemos acercarnos mucho también con la cámara para tomar bloques o cuñas individuales, y ya con la resolución actual que tiene la fotografía podemos tener un perfil de la rugosidad bastante bueno. Entonces ahí se ve perfectamente la rugosidad. Eso ya también lo podemos convertir en un modelo de bloques, ¿verdad? Y ese bloque o esa cuña la tratamos individualmente en un modelo, por ejemplo, como este, ¿no? Entonces, este en particular es una pared de un talud que estamos analizando un bloque importante. Entonces, simplemente pues, un ejemplo de cómo también podemos incluso revisar los pernos o cualquier otro sistema de reforzamiento que estemos empleando, ¿no? Y aquí como los resultados, cómo se generan las tensiones, en este caso de corte, o las tensiones relativas cuando se moviliza la cuña. Y bueno, ya finalmente lo que estamos haciendo ya es meternos ya en la tridimensionalidad. Este es un modelo simplificado del que presenté hace un rato del túnel,
pero tenemos otra vez las mismas 3 familias de discontinuidades que habíamos visto hace un rato. Ahí vemos la excavación, vemos cómo se aprecia la apertura de las discontinuidades y cómo se generan los mecanismos que habíamos planteado anteriormente. Claro que se genere uno u otro mecanismo, pues ya dependerá de las condiciones que nosotros mismos impongamos al modelo. Podemos, digamos, aflojar o disminuir la resistencia en determinadas familias y generar un mecanismo u otro, y eso pues nos permite también, nos da una gran versatilidad en cuanto una gran potencia de diseño hoy en día para este tipo de estructuras. Y pues nada más, esta es mi charla, espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda y eso, pues aquí con mucho gusto, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín. Realmente nos has pasado por un ayornamiento de, digamos, de estas técnicas de estereoscopía digital y nos has hecho, por lo menos para lo que tuvimos en obra, volver a recordar las vivencias del día a día de los geólogos y los encargados de producción.
Bueno, pues Bueno, muchas gracias. Y como te digo, sí, a veces somos un estorbo. No nos quieren. no, no, sí, Nunca nos quieren cerca del frente. lo sé, me he quejado también. Eh, bueno, seguimos con la tercera ponencia, aplicación de escaneo láser con una ladera en movimiento, comprometiendo la estabilidad de un túnel existente. La disertación estará a cargo de la firma Geotecnia Andina y en particular la darán el ingeniero Héctor Salazar Bonilla y el ingeniero Víctor Restrepo Botero. Hago una breve síntesis de su currículum. El ingeniero Bonilla es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Carreteras de Moscú en 1987, con estudios de posgrado para obtener el máster de Ciencias en Puentes y Túneles y de Túneles de Transporte en la misma universidad. Es CEO del Grupo GeoAndina, profesor de los cursos de túneles en la Universidad Javeriana desde hace 20 años, profesor invitado de cursos de túneles en universidades de Chile y es conferencista internacional. Ha recibido distinciones y premios tanto en Colombia como en otros países. Tiene más de 30 años de experiencia en diferentes proyectos en Colombia. Fue presidente de Actos en los años 2011 y 2012 y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia en los mismos años. Es vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el periodo 2020-2021. En tanto, Víctor Restrepo Botero es ingeniero civil de la Universidad Javeriana en 2005, con maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia en el 2008 y un máster en la Universidad de los Andes en 2014. Es gerente técnico de GeoAndina, actualmente vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y experto en instrumentación geotécnica y monitoreo automatizado, ensayos in situ y geofísica aplicada para grandes proyectos de infraestructura de transporte, generación eléctrica, minería y el sector hidrocarburos. Bueno, estamos ávidos de escuchar. Adelante. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial desde Colombia. Un agradecimiento también muy especial a ATES por la invitación que nos hace para poder compartir con ustedes parte de la experiencia y conocimiento que tenemos en muchos proyectos de túneles en Colombia que hemos desarrollado en los últimos 10 o 15 años. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Todavía, sí, correcto. Bueno, entonces, el día de hoy traemos una ponencia que hemos denominado Innovaciones en la Instrumentación Geotécnica y Aplicaciones LiDAR y TINSAR para monitoreo especializado y automatizado de túneles. Lo que vamos a presentar en términos generales es algunas experiencias que hemos tenido en proyectos nacionales donde poco a poco vamos llevando los temas de instrumentación y monitoreo hacia un nivel automatizado. Vamos a pasar por alguna instrumentación muy especializada sin que sea automatizada y finalmente mostraremos monitoreo automatizado para proyectos muy importantes en el país. El que más vamos a hacer énfasis, pues tiene mucha relevancia en Colombia desde el punto de vista técnico, económico y político. Ya verán ustedes algunos de los temas técnicos de este proyecto. Entonces, voy a tratar de correr aquí le doy la palabra al ingeniero Víctor Hugo Restrepo, gerente técnico de GeoAndina I. GeoAndina I es una de las 3 compañías del grupo GeoAndina
pero está muy especializada en instrumentación geotécnica, en automatización, tanto de instrumentación y monitoreo de proyectos de infraestructura de transporte, de generación eléctrica, de presas, de viaductos, de muchos temas en los cuales se ha especializado esta empresa y especialmente Víctor Hugo. Entonces tienes la palabra, Víctor Hugo. Vale, Héctor, muchas gracias y muy buenas tardes para todos en este importante seminario. Confirmo si están oyendo bien. ¿Sí? Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, bueno, la idea, y rápidamente, como para no demorarnos mucho, vamos a introducir, a mirar algunos conceptos generales de instrumentación. Ya a partir del numeral 3, Héctor entrará a mirar las aplicaciones en túneles, tanto de tecnología LiDAR como de radar terrestre y otras que vamos a ir mostrando a medida que vayamos avanzando. Bueno, entonces, como pues todos los aquí presentes perciben o ya conocen, pues los túneles son un sistema complejo, es decir, que hay una interacción de diferentes conocimientos, saberes, experiencias, disciplinas que están interactuando constantemente en diferentes etapas del proyecto durante diseño, construcción y operación. Y una de las más importantes y determinantes está relacionada con la geología e hidrogeología. Aquí les pasamos la siguiente. Que precisamente por el grado de incertidumbre, pues a pesar de los avances tecnológicos, científicos y de conocimiento, pues no podemos llegar todavía a una solución única del conocimiento y del estado de los esfuerzos y de las condiciones que podamos llegar a encontrar, por lo cual debemos empezar a involucrar diferentes conocimientos y saberes para poder entender de una manera holística lo que está sucediendo en una etapa determinada de cualquier proyecto que se vaya a desarrollar. En ese, digamos, contexto, pues empieza la instrumentación tanto manual como automatizada, pues ya actualmente con un mayor énfasis y empezándose a integrar con todos estos sistemas de inteligencia artificial que cada vez más se están integrando para que software pueda llegar a generar alarmas, notificaciones y un grado pues, de información detallada para poder ayudar en la toma de decisiones. Realmente esto está cada vez sumándose con diferentes proveedores, diferente tecnología, pero cada vez se está generando este enlace de información de tal manera que pueda llegar a ser automatizada. Entonces, una vez más, pues las obras subterráneas como los túneles, en aspectos de geotecnia y monitoreo, pues debemos tener muy en cuenta el estado de esfuerzos y de formaciones para poder llegar a diseñar cuál es la instrumentación que vamos a requerir y la más estratégica para poder caracterizar las variables más críticas. En este caso, adicionalmente, todo este contexto del monitoreo está enmarcado en lo que se ha denominado el diseño en tiempo real, que básicamente nos brinda información para que en la marcha del diseño, construcción y operación, y sobre todo, pues en este caso, en construcción, podamos tener información apropiada para la toma de decisiones. Y clave, pues definitivamente que la instrumentación que se vaya a instalar nos ayude a responder una pregunta, porque muchas veces instalar instrumentación o sensores por instalar, pues no tiene sentido si no estamos enfocados hacia cuáles son los parámetros o las condiciones críticas que queremos estar identificando de tal manera que clasifiquemos el tipo de sensor, la tipo de tecnología y empezar a hacer el diseño adecuado para un sistema de instrumentación integral. Todo lo que pues, hemos venido hablando está enmarcado en el concepto de riesgo. Pues hay un riesgo total que vamos a empezar a disminuir en la medida que tengamos más información. Vamos a tener
en la medida que en el diseño podamos tener más perforaciones, más ensayos in situ, indirectos, directos, vamos a poder reducir, digamos, el riesgo del conocimiento. Sin embargo, la instrumentación que se enmarca en el concepto del método observacional nos ayuda precisamente a gestionar el riesgo de tal manera que podamos tomar decisiones oportunas si encontramos algunas desviaciones en la marcha y es el objetivo principal de la instrumentación, poder hacer un seguimiento del comportamiento de las diferentes variables, pero también mirar esas variaciones, cómo pueden llegar a cambiar en el tiempo y oportunamente tomar decisiones. Entonces, este método pues, observacional nos ayuda precisamente a minimizar esos riesgos, como veíamos en el gráfico anterior, y de alguna manera se integra con el diseño en tiempo real, de tal manera que pueda integrar toda esa información geológica, geotécnica e hidrogeológica en diferentes etapas y obviamente con todo el proceso constructivo, el conocimiento del diseño del túnel, etcétera, de tal manera que pueda en el avance de construcción del túnel poder optimizar de la mejor manera el comportamiento, todo el conocimiento para poder ponerlo al servicio del túnel y su avance. Bueno, algunos conceptos, clave, digamos, de cada sensor, poder determinar el rango, la resolución, la precisión, la repetitividad, y poder, en ese orden de ideas, conocer cuál es el grado de precisión y exactitud, de tal manera que yo pueda diseñarlo apropiadamente, y muchas veces no requiere un sensor muy costoso, pero sí uno que me dé cierta información, o en otros casos sí requiere un sensor más detallado y costoso para lograr más y mejor información. La instrumentación, una vez más, pues se enmarca en este concepto en un túnel, en el avance, principalmente por los esfuerzos y deformaciones que tengo a medida que voy avanzando. Y en ese proceso y en ese ciclo de excavación y de avance en diferentes etapas, pues voy a tener un comportamiento diferenciado que voy a tener que entender y ojalá poder medir en tiempo real. Una vez más, como les comentaba, lo clave aquí es poder determinar esas tendencias que puedo llegar en algún momento a revertir si oportunamente veo una desviación, poder tomar medidas de tal manera que pueda yo no permitir que vaya a accederse un umbral, en este caso a un nivel rojo, que normalmente se ha definido con un semáforo, en función, digamos, del comportamiento de las variables y los rangos típicos de cada uno de los parámetros de ingeniería que esté midiendo. Entonces, no queremos eso, para eso tomamos y definimos un rango particular en cada caso o sensor. Y una vez más, pues para cada túnel voy a tener que, en su condición particular de geología, con aspectos constructivos, poder hacer un diseño y una instalación adecuada, tanto un sistema cableado o hoy en día ya sistemas inalámbricos que están disponibles. Eso pues voy a poder integrarlo de tal manera que pueda yo almacenar la información en un data logger, un gateway, y estos sistemas hoy en día pues, fácilmente se transmiten a la nube y puedo yo acceder a plataformas digitales desde las cuales puedo observar en tiempo real o si se exceden esos parámetros que he predefinido de alarma, pueda tener notificaciones directamente a un correo electrónico o al celular o por mensaje de texto u otro tipo de alertas. Ya como introducción, digamos, al ensayo presurómetro MENAR que vamos a ver más adelante, que lo usamos en un proyecto particular, pues este ensayo nos permite evaluar el estado de esfuerzos. En este caso, pues era un suelo de coluvión y de terraza, que pues para la caracterización de la condición de posterior a construcción y un evento de falla, pues nos permitió caracterizar las rigideces y su estado original de esfuerzos. En el ensayo TSP que se ha venido implementando, pues es clave conocer cuáles son los conceptos de propagación de ondas a compresión y de corte, que a través de los sensores que se ponen en la parte posterior del frente de excavación, puedo llegar a detectarlos con sensores triaxiales y poder discriminar la llegada de ondas de tal manera que pueda
identificar esos contrastes de rigideces del frente de excavación y identificar fallas o muchas veces y de manera muy exitosa la presencia de agua. Eso lo veremos más adelante. Digamos que todos estos sistemas se enmarcan en extremos del nivel de riesgo y de inversión geotécnico que queremos desarrollar. Los sistemas INSAR, que son más macro, desde satélite, nos dan una información con un nivel de precisión determinado, y el otro extremo ya son los radares terrestres que tienen la misma tecnología de antena, pero pues desde un rango de transmisión de ondas y de análisis mucho más cercano, mucho más limitado. Y en el intermedio, pues tenemos la instrumentación que hemos venido conversando. También hay sistemas de posicionamiento satelital de doble frecuencia muy precisos, o sistemas robotizados que pues, también nos ayudan no solamente a tomar datos automáticamente, sino también de una manera inmediata hacer procesamiento de la información y poder tomar decisiones, como lo vamos a ver y lo va a describir ya a continuación Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Rápidamente vamos a hacer un recorrido por algunos de los proyectos de túneles en Colombia donde hemos implementado instrumentación geotécnica especial. Hemos aplicado sistemas LiDAR o sistemas TINSAR automatizados. Por ahora voy a mostrarles inicialmente este proyecto es el túnel de Tesalia. Tuvimos que cruzar una zona de falla, una falla activa que es una de las más grandes del país, la falla Patía. Para cruzarlo tuvimos que hacer una serie de inyecciones de consolidación y para poder verificar el comportamiento durante la excavación. Después de la excavación y ahora que va a entrar en operación el túnel, pues instaló una serie de instrumentación geotécnica especial que en su inicio se medía manualmente. En estos momentos pues se quiere integrar al sistema operativo de manera automatizada del túnel. Allí utilizamos celdas NATM, strain gauge. Aquí digamos la diferencia está en que esto se quiere llevar a el centro de control de operación del túnel de una manera automatizada, a pesar de que la instrumentación la tenemos instalada hace ya más de 2 años. Aquí vemos algunos ejemplos de los resultados durante la construcción con extensómetros multipunto. Vemos otra aplicación de mediciones de deformaciones al interior del terreno con extensómetros. Aquí instalamos 25 extensómetros de 3 puntos cada uno en los túneles 13 y 14 de la vía Bogotá-Villavicencio. Esto es para medir las deformaciones del terreno alrededor del túnel. Más adelante vamos a hacer una comparación de estas mediciones que estamos haciendo al interior del túnel con la instrumentación automatizada que tenemos al exterior de la ladera, y veremos la correlación entre ambas mediciones al interior del túnel y al exterior. Aquí vemos parte del proceso en la instalación de los extensómetros multipunto al interior del túnel 13 y 14 y algunos resultados que quisiera que recordaran estas gráficas. Aquí vemos una serie de épocas en que se acelera la deformación, luego trata de estabilizarse sin que se deje de mover o de deformar, y luego otra vez se acelera. Esto tiene una correlación muy directa con los periodos de lluvia y de periodos de menores precipitaciones al exterior del túnel. Lo vamos a comparar más adelante con los resultados del monitoreo automatizado de la ladera. Otras aplicaciones que hemos traído al país, el TSP, que lo hemos aplicado ya en varios túneles, Mulatos y Tesalia, para identificar zonas de falla, zonas complejas o zonas con alta cantidad de agua. En este momento se está utilizando en otros túneles como el túnel del Toyo, que es el túnel carretero más largo, casi 10 kilómetros, que se está construyendo en el continente americano. Acá traemos otros ejemplos de monitoreo especializado que hemos hecho al interior del túnel 13 para, digamos, investigar bien el comportamiento. Esta es una ladera, tal vez por el nombre que aparece en el programa, es una ladera que tiene una inestabilidad bastante grande, se está moviendo, y al interior de esa ladera hay un túnel construido que también pues, se está moviendo a menores tasas de deformación o menor
en menor escala que la ladera, y lo vamos a ver más adelante. Aquí existió una serie de ensayos de downhole, MASW, vibraciones ambientales tipo Nakamura, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de los resultados. Vemos el túnel, digamos, con sus problemas de deformación en la parte superior derecha, resultados de ensayos realizados al interior del túnel, mediciones de la relación de esfuerzos. El K-sub 0 es uno de los elementos que más usamos nosotros en las modelaciones numéricas, pero que es más difícil de determinar, y especialmente en túneles de baja cobertura o túneles de ladera, como denominamos toda esta serie de túneles que se encuentran en las cordilleras colombianas o que también podemos encontrar en muchas otras cadenas montañosas de América. Aquí pues hicimos más de 70 mediciones del K-sub 0 con presurómetros de MENAR, y pudimos identificar las condiciones de estado de esfuerzos en tanto el interior del túnel como en la ladera. Todo esto, digamos, para incluirlo en un sistema de monitoreo automatizado y en tiempo real, que todos los días nos está mostrando cuál es el comportamiento de la ladera y del túnel. Otros ejemplos, el uso de monitoreo LiDAR en otro túnel, esto es de este año, en el cruce de la cordillera central o alto de la línea, donde por un gran deslizamiento que afectó la salida de un túnel, del túnel Cristales, pues tuvimos la necesidad de hacer un monitoreo durante 3 meses mientras se hacían obras de estabilización para poder controlar la inestabilidad de esa zona. Vemos acá la aplicación de un LiDAR robotizado con una serie de puntos con prismas reales y prismas virtuales para poder controlar lo que vemos ahí en color magenta, todos los puntos de movimiento que teníamos en la zona. Y, por supuesto, identificábamos los momentos donde la velocidad de movimiento fuera mayor para poder dar la alerta a los que estaban operando la vía, que era pues debajo de esta zona de deslizamiento, para que cerraran la vía. Bueno, rápidamente, el uso de LiDAR al interior de los túneles para el control de sobreexcavaciones, ya lo estaba mostrando Fermín con mayor detalle. Aquí lo hemos utilizado en muchos túneles, ya traje acá unos ejemplos del túnel de Mulatos, los túneles de Amagá, en la vía Bogotá-Villavicencio, bueno, algo de el control de sobreexcavaciones. Pero lo más interesante es el uso de este sistema LiDAR de una manera automatizada y robotizada, en un ejemplo que estaba mostrando acá en el túnel 13, donde podíamos medir digamos, la velocidad de deformación y las deformaciones absolutas en diferentes puntos con prismas reales y prismas virtuales al interior de un túnel, digamos, dañado o en deformación permanente. Aquí también hemos utilizado un sistema ya de escaneo mucho más preciso, con más, digamos, control automatizado de las deformaciones, y podemos ver las zonas. Tal vez en la parte superior derecha vemos en colores más cálidos las deformaciones ocurridas durante cierto lapso de tiempo de monitoreo. Entonces, aplicaciones LiDAR no solamente para la etapa de construcción, sino también para la etapa de control de deformaciones durante la operación, o en este caso, un túnel que tiene una, digamos, afectación por una ladera que se encuentra en permanente movimiento, en deformación permanente. Esa ladera es la que estamos viendo acá, se denomina el K58, o el kilómetro 58 de la carretera Bogotá-Villavicencio, donde se ha presentado una serie de eventos bastante complejos que incluyen erosión superficial, carcavamiento, desprendimientos y grandes deslizamientos o movimientos de remoción en masa. Allí tenemos hace más de 2 años un radar, un INSAR, que nos está suministrando información en tiempo real sobre el estado de los desplazamientos de la ladera, y de esa manera poder tomar decisiones de cerrar la vía o no cerrarla, o predecir, como lo vamos a ver más adelante, cuándo va a ocurrir un deslizamiento, en qué zona de la ladera y aproximadamente de qué volumen.
Vamos a pasar rápidamente por estos conceptos y rápidamente aquí el radar nos ha servido para analizar las deformaciones a largo plazo, los desplazamientos. Vemos en la gráfica de la derecha todo lo que se ha deformado, esa parte de la montaña que pareciera que se está desprendiendo de la parte principal de la montaña, con deformaciones que han llegado hasta 40 centímetros o 400 milímetros en la parte superior y en la parte inferior de unos 100 o 200 milímetros. Esto se ha ido presentando permanentemente y está asociado, si vemos en la parte inferior, con los volúmenes de precipitación. Cuando tenemos mayores volúmenes de precipitación, vemos una aceleración de los desplazamientos que nos generan, en la parte final, digamos lo que vemos en rojo, en algunos casos desplazamientos progresivos que indican caída de material o desprendimientos o deslizamientos. Vemos acá las velocidades también muy asociadas a la mayor o menor cantidad de precipitaciones. Entonces, vemos esta correlación. Otra forma de mostrar los desplazamientos de la ladera de manera automatizada es por contrastes de colores, por épocas en que se presentan mayores deformaciones o menores deformaciones. Y algo muy interesante es que esta tecnología nos ha servido para poder estimar los tiempos de colapso con gran precisión y poder definir aproximadamente en qué momento se puede desprender y qué volumen de material se puede desprender. Disculpe la interrupción, ingeniero, pero estamos en tiempo. Yo le diría que si puede ir concretando ya el fin de la ponencia, le agradezco. Gracias. Bueno, en las conclusiones, básicamente, toda la tendencia que tenemos en estos momentos está orientada a que cada vez tenemos mayores herramientas para control y monitoreo de todos los procesos que tenemos en la construcción y en la operación de los túneles, pero es tal el volumen de información que ya una persona no puede procesar de manera individual esta información. Por eso requerimos el uso de nuevas tecnologías asociadas a grandes capacidades de cómputo en ordenadores de gran capacidad, y poco a poco se ha venido desarrollando toda esta temática del diseño en tiempo real con un monitoreo automatizado que nos va a llevar, ya hemos dado varios pasos, pero todavía no se ha implementado, pero nos va a llevar al uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, ya sea durante la construcción o durante la operación de los túneles. Esto es básicamente lo que les queríamos mostrar. Muchas de estas tecnologías, como vemos, las estamos ya aplicando en varios proyectos acá en el país, se están integrando a procesos, digamos, automatizados o procesos de toma de decisiones. Por ahora las decisiones las tomamos seres humanos, pero llegará un momento muy cercano en que apliquemos la inteligencia artificial para la toma de estas decisiones. Muchas gracias por la atención y disculpen que nos hayamos pasado un poco más del tiempo estipulado. Muchas gracias, ingeniero Salazar, y le damos nuestras gracias por habernos actualizado de alguna forma en el desarrollo y el diseño de estos sensores que permiten realizar los análisis de riesgo en tiempos reales. Los invitamos a que queden hasta el final del bloque por si hay preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos paso a nuestra última ponencia. La digitalización e innovación es el camino para reducir costos constructivos, asegurar la calidad y minimizar riesgos. Y la está a cargo del ingeniero Jonathan Rodríguez Marcos. Hago una pequeña presentación también. El ingeniero Jonathan Rodríguez Marcos se graduó en la Facultad de Ingeniería de Minas en la Universidad de León, España, con una maestría en Ingeniería de Minas y Recursos Energéticos. Comenzó su carrera profesional en la empresa BMT, filial tecnológica de Herreneck, hace más de 9 años,
y desde entonces trabajó activamente para las industrias de minería y túneles. Empezó trabajando en minería en el desarrollo de productos para la primera máquina de excavación mecanizada, de hundimiento de pozos, desarrollando el sistema integrado de información de riesgos y gestión de datos, así como el sistema de guiado. Más tarde trabajó en la gestión de proyectos tuneleros, en la integración de sistemas de redes y telecomunicaciones para la construcción del metro en la línea de Qatar. Paralelamente trabajó en el desarrollo de negocio para la digitalización de minas e implementación de sistemas de seguimiento de personal y maquinaria en la industria minera turca. Actualmente se desempeña como gerente de ventas en Europa y América del Sur para la industria minera. Se encuentra también cursando un máster en BIM Management en Ingeniería Civil, Infraestructura y GIS de la Universidad de Barcelona. Entiendo que nos va a pasar un video que nos ha mandado. Así que podemos activarlo, Nadia. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Soy Jonathan Rodríguez Marcos. Primeramente me gustaría agradecerle la invitación a esta 11ª jornada de túneles y espacios subterráneos con el tema túnel digital, tecnología digital aplicada a los túneles. Mi charla de hoy va a hablar sobre la digitalización e innovación como el camino para reducir costos constructivos, asegurar la calidad y minimizar los riesgos. ¿Vale? Como podéis ver en el índice, está estructurada en 9 puntos. Al principio voy a hacer una pequeña introducción de las soluciones que hemos desarrollado en los últimos años en la industria de los túneles, la industria de excavación subterránea, y hacer un pequeño análisis o vista general del contexto actual en el que vivimos, y así voy a hablar de todos los sistemas o soluciones que hemos desarrollado, ¿vale? Yo trabajo para VMT, que es una empresa del grupo Hareknet, una empresa alemana, ¿vale? Llevamos más de 25 años en el negocio de los túneles, con más de 1000 proyectos en todo el mundo. Aquí podéis ver algunos de los más importantes como representación. Y bueno, la empresa tiene una sede en Alemania, ¿vale? Y subsidiarias en todo el mundo, como la que estoy yo ahora mismo en España, en Madrid, ¿vale? Así como en todos los continentes. Contexto actual. Me gusta esta gráfica porque muestra, linealmente el desarrollo entre la digitalización y lo que se llama la industria 4.0. ¿Vale? Es un entendimiento muy rápido. Al final, a partir del uso de ordenadores y conectividad, el primer paso en el que estamos ahora mismo es que podemos ver, podemos entender qué es lo que está pasando. Tenemos distintas bases de datos conectadas o distintas operaciones conectadas y nos dan una vista global. Al tener esta vista nos ayuda a entender qué está pasando y por qué está pasando esto, ¿vale? Y cuando entendemos lo que está pasando al momento, somos capaces de predecir el futuro, somos capaces de predecir lo que pasará en los siguientes días, meses. Y cuando predecimos a la misma vez, somos capaces de predecir a la misma vez, podemos ser capaces de optimizar, es decir, ajustarnos, predecir y ajustarnos al día a día, predecir y ajustarnos, lo cual nos ayudaría a tener un control de costes más adecuado. ¿Vale? Por otra parte, esta es una gráfica antigua, pero muestra claramente la tendencia en los procesos constructivos y no constructivos. Aquí habla un poco del rendimiento que tienen otras industrias fuera de la agrícola, donde vemos que desde los años 60 hasta el día de hoy se ha duplicado, ¿vale?, el rendimiento de las mismas. Y por ende, y por contra, vemos que en la industria constructiva en los últimos años no es que no se haya doblado, sino que ha perdido efectividad y rendimiento. Esto se debe principalmente
a la baja implementación de la tecnología en los procesos constructivos. ¿Vale? En este contexto, nosotros os voy a enseñar un poco las soluciones que hemos desarrollado en el mundo de los túneles para contrarrestar esto. Sí que es cierto que dentro de la construcción, por ejemplo, los túneles con excavación mecanizada con tuneladoras son los más avanzados en tema tecnológico, ¿vale? Pero siempre hay margen para la mejora, y mucho. ¿Vale? Empezando con los sistemas de guiado, ¿vale? Los sistemas de guiado en sí, creo que la mayoría de vosotros, si habéis trabajado en túneles, los conocéis, pero también sigue mejorando, ¿vale? Con el principio de reducir los tiempos de parada. Como vemos, es posible instalar la estación en el túnel o instalarla en la tuneladora, o operar el sistema directamente con una aplicación móvil a lo largo de toda la tuneladora, reduciendo riesgos y evitando la utilización de la cabina de control para todo el personal. ¿Vale? Yendo a los sistemas de guiado de Inca de tubería, hemos desarrollado este último año una plataforma que es capaz de cubrir todo el rango de Inca de tubería, con lo cual quiere decir cubrir todo tipo de alineamientos con un mismo sistema. Es decir, esto le da la flexibilidad a las empresas que empiezan con un tramo recto, que pueden ir con un láser y con una diana, que de repente necesitan más precisión y se pueden cambiar a un nivel, que necesitan unas curvas más cerradas, o tienen un proyecto que ahora viene con curvas más cerradas o con distancias más largas, pues pueden cambiar una estación a un giroscopio. Vale, todo esto se dirige desde un mismo software. Es capaz de modularlo de uno a otro. ¿Vale? Otro paso adelante también en Inca de tubería es el sistema de multiestaciones, donde a la vez que se va hincando la tubería, las estaciones se añaden a la tubería y estas se están midiendo continuamente, ¿vale? Creando un control de precisión continuo. Y adicionalmente a esto, minimizando los tiempos de parada. Y sabemos que en la Inca de tubería minimizar los tiempos de parada también quiere decir no tener tanta adherencia con el terreno, disminuir esta adherencia con el terreno. ¿De acuerdo? Y diréis, bueno, ¿y qué importancia tiene un sistema de guiado en un proceso constructivo de un túnel? Pues este es uno de los casos en el que el sistema de guiado nos hicieron una consulta y pues gracias al feedback que les dimos nosotros, ayudó a determinar el sistema constructivo. Es decir, había un alineamiento que estaba planteado con 5 pozos y al final este sistema se pudo hacer sin realizar ningún pozo. Esto era una zona de metrópolis, si no recuerdo que era en Singapur. Al final la reducción de la construcción de los pozos, el transporte del material, redució considerablemente el periodo constructivo. Es decir, la tecnología ayuda a mejorar la técnica y a determinar el sistema constructivo en este caso, por parte del sistema de guiado. ¿Vale? El sistema de guiado, como hablé antes, los más avanzados están en sistemas con tuneladoras, pero estos sistemas se han extendido también a la excavación convencional, donde podemos ver que se pueden monitorizar los valores, en este caso una rozadora y una bulonadora, y el operador es capaz de operar a tiempo real viendo esta pantalla, incluso con polvo, con suciedad. Y no solo esto, sino que al final tenemos una gestión de datos, lo que ya hablaba antes, una visualización y una capacidad de análisis donde podemos ver los metros cúbicos excavados, el progreso de los túneles, el personal que está trabajando en todos ellos, porque tenemos un control directo. ¿Vale? En tema de auscultación, nosotros trabajamos con sistemas de monitorizado automatizados. Como podemos ver aquí, es el ejemplo de una tunadora avanzando y un sistema que está monitorizando, está haciendo una auscultación en superficie, al igual que una auscultación geotécnica con piezómetros o extensiómetros, y a tiempo real que la tunadora se está moviendo. Este es el caso, por ejemplo, de grandes ciudades, grandes metrópolis, Buenos Aires, por ejemplo. Podemos controlar a tiempo real si estas deformaciones, si el efecto de la excavación está excediendo los límites, y si excede los límites, como vemos aquí, el sistema va a mandar una alarma para que se puedan tomar medidas preventivas o contra, como puede ser el caso, por ejemplo, de la tunadora, tratar de ajustar las presiones para sostener los terrenos hasta que se
hasta que se puede hacer un grouting en el terreno, ¿de acuerdo? Luego otra parte de hacer una ocultación, eso es más en superficie, pero también por la parte geotécnica, una forma de medir las convergencias durante la excavación con una tuneladora. Es un sistema que hemos desarrollado y que es capaz de medir la convergencia en tiempo real, está siendo monitorizado, ¿vale? Al final son pequeños sensores que están continuamente midiendo, ¿de acuerdo? Este caso, por ejemplo, es un caso en el que se utilizó, en donde se puede probar que la tecnología puede ayudar a reducir los costes y la operatividad. Se quería hacer una obra por debajo de una vía ferroviaria, una vía de tren, y la única forma de asegurar que se pudiese combinar el tráfico con la excavación era hacer un monitorizador automatizado donde se podía ver, como vemos aquí en las gráficas, que se estaban controlando los valores a tiempo real, y esto pues se pudo ejecutar y tanto el cliente como la constructora ahorraron muchos costes y tiempo, ¿de acuerdo? Otros sistemas que se están utilizando, que llamamos obras inteligentes, en este caso es para hincado y tubería, ¿vale? También se aplica, hay un sistema similar para túnel con dovelas, pero en este caso es un sistema único en el que con un único cable estamos metiendo la comunicación, ¿vale? La iluminación. El cable mismo tiene una iluminación LED. Tenemos las cajas de control para elementos adicionales, como cámaras o los sistemas de jack control, si el túnel es complejo. Y podemos crear una red de comunicación, Wi-Fi muy simple, con una aplicación que todo el mundo todos los que estén en la obra se pueden conectar y desde una webcam se puede visualizar. Al final, esto se conecta al contenedor en superficie y tanto la gente que está en obra como la gente que está en las oficinas puede tener un control directo de lo que está pasando. Esto es en tema de control y en tema de seguridad también. ¿De acuerdo? Y operatividad. Otro ejemplo de obras inteligentes, esto ya también en línea de tubería, pero estamos hablando de superficie, iluminación en superficie, donde en este proyecto pudimos bajar un 30% los consumos eléctricos, utilizando también luces inteligentes, de apagado inteligente, con sensores de movimiento y otros ajustes energéticos. Podemos hacer una consultoría en este caso para reducir esos costes energéticos. ¿Vale? La trazabilidad y aseguramiento de la calidad en elementos, en este caso elementos prefabricados. En el pasado siempre se ha hecho con un Excel, papel y boli. En el futuro estamos hablando ya de un proceso complejo, ¿vale? Un proceso más complejo donde estamos documentando cada una de las partes, asegurando que la calidad que hemos pactado se cumpla, ¿vale? Hablando desde la producción, como vemos aquí, donde empezamos a tener la primera información de las dovelas, lo que nosotros llamamos el segment vita o el currículum de la dovela, y todos los pasos se van documentando. A la vez que se van documentando, nos dan unas condiciones de calidad, por ejemplo, que si la dovela no ha pasado los 25 días, no puede salir del almacenamiento, y como vemos en la parte posterior, todo este proceso estamos viendo a tiempo real también, desde el sistema conectado a cualquier sitio, estamos viendo a tiempo real cuál es el nivel de producción, cuál es el nivel de stock, ¿vale? Porque todo esto está sincronizado en una base de datos que está continuamente funcionando. Y funciona simplemente con un escáner, el que vemos aquí a la derecha. Cada uno de los usuarios se va registrando con códigos de barras y todo esto queda documentado en el sistema y esta información se puede dar luego para los propietarios del proyecto, ¿vale? Para que puedan tener la vida del túnel y para su propio mantenimiento. ¿Vale? Otra parte en la que trabajamos, que es el control milimétrico de tolerancias. En este caso estamos hablando de mediciones, ¿vale? Mediciones con laser tracker, el seguidor láser, para medir tolerancias en moldes de dovelas o en segmentos, ¿vale? Es una operación que se ha automatizado y que nos puede dar una precisión de micras si es necesario. No se necesita tener un conocimiento o simplemente el operario tiene que seguir con un prisma el perfil y cuando acabe toda la medición, pues vamos a ver que el propio sistema va a hacer un cálculo, como estamos viendo ahora mismo en la imagen, y nos va a dar un resultado final, que es un informe con todas las desviaciones y los ajustes que hay que hacer.
¿En qué se aplica esto al mundo de los túneles también? Pues como vemos aquí, el típico anillo de prueba que se hace en todos los proyectos, que es costoso, que tiene riesgos de seguridad, lo podemos realizar virtualmente. No hay que construirlo. No necesitamos una grúa, personal, andamios, no, simplemente un medidor láser, un prisma, y el software es capaz de sacar una precisión de milímetros y décimas de milímetros en todos los planos de la construcción del anillo, lo cual no es posible en la propia construcción física como se ha hecho hasta ahora. ¿Vale? Todo esto también está unido por el sistema de supervisión y operación online. Al final, como hablaba al principio, hay fuentes distintas de información, ¿vale? En donde estamos trabajando, porque los ordenadores están generando distintas funciones y toda esta está conectada en un sistema global donde tanto la gente que está en la obra es capaz de operar, controlar y decidir, y la gente que está en la oficina es capaz de supervisar, generar los informes, incluso propiamente para el propietario del proyecto, que puede tener acceso al sistema y puede ver a tiempo real cuál es el estado, lo que se está operando y cuál es la prospección a los próximos días. Vale, y por último, el servicio virtual y servicio analógico, y esto lo quiero enfatizar un poco porque también gracias a la tecnología, como estáis viendo a la derecha, este año pasado, por el COVID, pues como todos sabemos, el tema de viajar era bastante limitado. Entonces nosotros hemos sido capaces con tecnología aumentada o realidad virtual, con gafas de realidad virtual, y dando soporte a nuestros clientes, a montar los sistemas, hacer montajes de sistemas, mantenimientos y reparaciones en la India, en Australia, Nueva Zelanda. Quiero decir, es una tecnología que está ahí, que se puede utilizar. También sabemos que es importante que nuestro personal dé soporte en los proyectos y estamos disponibles todos los días del año para dar soporte a los proyectos. Sabemos que los proyectos trabajan sin descanso, ¿vale? Y tenemos un equipo también con muchos años de experiencia, que al final, una pequeña reflexión aquí, yo creo que en tema de la tecnología es importante saber qué partner eliges, porque la diferencia puede ser que acabes con un sistema que no sabes cómo funciona y solo en la obra, o que tengas un sistema que funciona y siempre vas a tener un soporte para cualquier duda que tengas, que te lo vayan a resolver. Es decir, que tú vas a hacer la obra, no te tienes que preocupar de nada más. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, como dije al principio, por la invitación a esta jornada. Espero que os haya sido de interés esta presentación. Y bueno, si tenéis alguna duda, adelante con ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan. Hemos recibido algunas consultas. Voy a tratar de resumir. Hay una pregunta compuesta o dos preguntas en una para Rosmar. ¿Puedes prender tu cámara, Rosmar? ¿Estás, Rosmar? Sí, aquí estoy. Bueno, hemos recibido una pregunta relacionada con el sistema de postezado de las dovelas. Un poco la consulta es si ese postezado es solamente en el anillo transversal o tiene alguna incidencia longitudinalmente. Y si fuera ese el caso, ¿cómo están intercaladas las hélices? No sé cómo, porque tú nombraste que era la primera experiencia que tenían allá en Estados Unidos, ¿no? Correcto. El postensado viene con 2 tendones por anillo. 2 tendones por anillo. Cada tendón tiene 6 alambres de un diámetro de 1.5 milímetros, si mi memoria no me falla. Pero básicamente es una vez que coloquemos el anillo, tenemos que, evidentemente, introducir los tendones manualmente en el túnel. Bloqueamos de un lado y extendemos el otro. Hacemos el postensado con el cilindro de presión
hasta la presión que se está diseñada y se corta, se llena de grout. Hay que hacer un backfilling de los lugares donde tenemos los tendones y bueno, básicamente se termina el proceso en ese momento. Ya estaría inyectado el túnel también, ¿no? Antes de darle la... Sí, ya estaría. De hecho, estamos por hacer la primera prueba. Actualmente estamos buscando el anillo 65. Tenemos apenas 2 semanas de haber empezado la máquina. Y la primera prueba va a ser en el anillo 25, donde bueno, vamos a, digamos, alinear algunas cosas de logística y evidentemente de diseño, porque es primera vez que se va a hacer en Estados Unidos. Creo que solamente se ha hecho en Japón y en Suiza, si no estoy mal. Entonces realmente no hay mucha referencia sobre el proceso desde el punto de vista de construcción. Y bueno, evidentemente depende de la posición de cada anillo, la geometría del anillo que estés abordando, porque como tú sabes, pues dependiendo de la posición de la clave, la geometría va variando a medida que vamos avanzando. Entonces, hay una cantidad de situaciones que hemos venido adaptando inclusive con HK, creando un marco de acero para poder tener mayor facilidad a la hora de mover los equipos, incluyendo los de postensado. Y bueno, ver si podemos realmente ser eficientes, ¿no? en el proceso. Bueno, muy interesante, gracias por la explicación. Y tenemos una pregunta que quizás es media amplia en cuanto al alcance, y se trata sobre las certezas o la comprobación de los sistemas estos de inteligencia artificial respecto de el resultado esperado, si tienen error, no tienen error, qué nos pueden decir, si hay un contraste sobre la expectativa previa o el método antiguo que se usaba antes de estas tecnologías y ahora. Realmente contesten el que se sienta más involucrado con el tema. Quisiera tomar la palabra. Digamos que la historia de la instrumentación en túneles ha venido primero de un método observacional basado en inspección visual, así se hacía hace muchos años. Después se pasó a una medición de convergencias que trataba de medir con una cinta extensométrica las deformaciones hacia el interior del túnel o hacia el exterior del túnel, pero que ha sido reevaluado hace más de 20 o 30 años porque en algunos túneles las convergencias no muestran el comportamiento real de las deformaciones del túnel. A veces el túnel se mueve conjuntamente con la montaña o puede estar en un campo de esfuerzos tectónicos remanentes que hagan de que se mueva primero hacia un lado, luego hacia el otro a medida que avanzamos. Entonces, las convergencias que todavía aparecen en muchos proyectos a nivel mundial están siendo reevaluadas, pero para nosotros hace más de 20 años o 25 años que tuvimos experiencias bastante enriquecedoras, pero que nos demostraban de que las convergencias no eran las adecuadas, pues nos llevaron a medir deformaciones. Para medir deformaciones ya utilizamos estaciones totales, ahora ya utilizamos equipos de láser robotizados, pero cuando son estaciones totales tenemos un error humano que normalmente se puede presentar con cualquier otra medición que hacemos los humanos. Cuando ya es robotizado, empieza a haber una mayor precisión en la toma de datos de deformaciones y podemos considerar de que el margen de error se disminuye sustancialmente al eliminar ese dato, erróneo que puede tomar el ojo humano o la persona por falta de capacitación o por no haber medido bien. Ya empezamos a ser más precisos con sistemas automatizados y sistemas robotizados. Pero, digamos, el otro nivel que viene es
la toma permanente de datos y la comparación de la medición con la anterior. En sistemas TINSAR estamos utilizando mediciones cada 4 minutos durante 24 horas al día, 12 meses al año y varios años. Entonces, la repetitividad en las mediciones y la comparación con la medición anterior o la de hace un mes o de hace un año, genera que se puedan hacer correcciones en esas mediciones y hace mucho más preciso la toma de datos, y con esa precisión pues podemos nosotros como seres humanos todavía tomar decisiones más precisas. En conclusión, ha habido un progreso en la toma de datos y una disminución sustancial cada vez que avanzamos en nuevas tecnologías más automatizadas para la toma de esos datos. Tenemos información precisa, submilimétrica, digamos que evita cualquier error del ojo humano, y con esa información es que estamos trabajando en estos momentos para la toma de decisiones, en muchos casos decisiones de situaciones críticas que implican estabilidad de obras, estabilidad de laderas o que implican riesgos para la vida humana. Esa es mi opinión en estos momentos. Muchísimas gracias, Héctor. No sé si alguno de los otros panelistas quiere complementar con algo, y si no, daríamos por cerrado el bloque. Fermín, ¿no tienes algún aporte que...? Tiene el micrófono apagado, Fermín. Sí. Perdón, no, yo creo que ya con todo lo que nos contó Héctor es una visión bastante global de todo. Por cierto, ¿qué tal, Héctor? Gusto verte otra vez. Y bueno, nada, pues que gracias, estuvo muy interesante toda la sesión y espero pues, Sí. seguir mañana por aquí. Realmente muy, muy interesante todas las ponencias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Analía, quedas en el poder. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Queda en el cierre del día al ingeniero Daniel Capdevila, que es el vicepresidente de ATES. Adelante, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy desmuteado, ¿no? Sí. Bueno, me toca dar el cierre a este primer día de las 11ª jornadas de tunelería y espacio subterráneo, con lo cual primero voy a agradecer a todas las autoridades que nos dieron la bienvenida hoy por la mañana, como también a cada uno de los panelistas y a cada uno de los moderadores que nos permitieron manejar toda la información que hemos recibido el día de la fecha. Obviamente también agradezco a todos los participantes y a los sponsors que hacen factible que esto se haga realidad. No me puedo olvidar de festejar la participación del sector de minería, ¿sí?, que amplía el alcance de nuestra temática. Y bueno, yendo directamente a lo que fue el tema, ¿no? Uso de la tecnología digitales. No me puedo olvidar de que cualquier proyecto se basa en la administración de la información, ¿sí? Que esta es la que nos permite tomar distintas decisiones en cada uno de los momentos adecuados. Todos nuestros disertantes han abarcado temas de obras de infraestructuras desde transporte, controles de caudales, saneamiento, minería y otros más. Y nos han mostrado distintas etapas en el ciclo de vida de esto, ¿no? En los proyectos, en la ejecución, como en el mantenimiento. Y nos han dado las herramientas del BIM, drones, radares, sistemas robotizados, el GIS, instrumentos sumamente modernos. Hemos visto conceptos como, por ejemplo, la importancia de la estrategia digital que nos permite administrar la información a lo largo de la obra. Otro concepto que no paran de repetir, lo que es la colaboración. Hoy es imposible pensar que un proyecto de estas dimensiones no se hace basado en la colaboración de cada uno de los agentes que tiene que ver en un proyecto de estas características. Otro concepto muy interesante es el de
el digital twin o los gemelos digitales que nos hacen a que vamos a tomar decisiones sobre una obra terminada, nada más que en forma virtual. Pero, ¿quién hubiese pensado, no? Años atrás, desde que se hace en infraestructura, que uno pudiese contar con una realidad virtual. Bueno, obviamente que en la administración de estos ciclos de vida que surgen desde el inicio de una idea o una necesidad llevado adelante por cada una de las etapas para llegar a una operación y mantenimiento, han integrado lo que veníamos a plantear como primer punto, la información. O sea, hoy estamos integrando la información de todas las etapas y de todos los niveles de profundidad que tiene un proyecto. Y vemos como objetivo que hemos reducido costos, optimizado tiempos, mejorado la calidad, hemos disminuido riesgos y hemos logrado atacar la sustentabilidad. Creo que con la jornada de hoy hemos cumplido con las funciones fundamentales de ATES, que es difundir las actividades del sector y formar a nuestros integrantes. Con lo cual, espero que mañana completemos las 11ª jornadas, de acuerdo a la agenda ya planificada, y no tengo nada más para decirle que muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.